Buenas, hoy veremos una partida muy interesante entre Anatoly Karpov y el gran maestro húngaro Lajos Portis. El encuentro tuvo lugar el año 1989 en el torneo de la Copa del Mundo celebrado en Suecia. Como veremos a lo largo de este vídeo, ambos jugadores se enzarzaron en un medio juego complejo, un escenario habitual en la defensa india de dama. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con la jugada peón d4, y Portis contestó con el movimiento flexible caballo f6. Después de peón c4, peón e6 y caballo f3, las blancas evitan la robusta defensa nimzo-india que surgiría de la alternativa caballo c3 y alfil b4. Seguidamente, Portis eligió la defensa india de dama, con peón b6, que se considera una opción más ambiciosa respecto a la defensa del gambito de dama, con peón d5. A grosso modo, la idea general de esta defensa reside en ejercer presión al centro de las blancas mediante el uso de piezas, en vez de mediante el uso de peones. Las blancas siguieron con el movimiento principal peón g3, que prepara disputar el control de la gran diagonal blanca. Las blancas respondieron con alfil a6, un movimiento natural y temático en esta disposición de peones. El alfil de las negras aprovecha que el peón en la casilla c4 es algo débil, ya que su principal defensor, el alfil en la casilla f1, va a ser desarrollado en otra diagonal. Como diría el sexto campeón mundial, Mikhail Botvinnik, cualquier joven en la Unión Soviética sabe que el peón en la casilla c4 es débil cuando el alfil se fiancheta en el flanco de rey. Después de alfil a6, Karpov contestó con el movimiento principal peón b3, defendiendo el peón en la casilla c4, aunque hay otras alternativas interesantes como dama c2. Si quieren ver una partida modelo en esa variante, les comparto el enlace a la reciente victoria de Anish Giri contra el mismísimo campeón mundial Magnus Carlsen. Bien, tras peón b3, las negras dan un jaque con alfil b4, aprovechando que las casillas negras de Karpov están algo débiles después del movimiento peón b3. En el encuentro las blancas jugaron alfil d2, pero creo que es ilustrativo ver qué pasaría si las blancas eligieran caballo bd2. En dicho caso, las negras podrían ganar material tras alfil c3, atacando la torre y aprovechando las casillas débiles negras, torre b1 y alfil b7. Este segundo movimiento con el alfil tiene mucho más veneno de lo que puede parecer a primera vista. Las negras están amenazando alfil por d4, ya que caballo por d4 perdería la torre en la casilla h1. Si las blancas tratan de defender el peón central con peón e3, entonces alfil e4 ganaría la torre en la casilla b1. Por lo tanto, una vez hemos visto esta celada clave en esta defensa, volvamos a la partida tras el movimiento alfil b4 jaque. Karpov contestó con el movimiento correcto a alfil d2, y entonces Portis retiró el alfil a la casilla e7. Esta maniobra con alfil b4 y alfil e7 es muy habitual tanto en esta defensa como en la apertura catalana. Las negras colocan el alfil de las blancas en una casilla mala, ya que el alfil quiere desarrollarse a las casillas f4 o b2. Además, la casilla de 2 acostumbra a ser usada por el caballo, ya que desde allí sobreprotegería el peón en la casilla c4. Bien, después de alfil e7 siguió alfil g2, peón c6 preparando la expansión con peón d5, alfil c3 colocando el alfil en la casilla menos torpe y peón d5, ganando influencia en el centro y aumentando la presión hacia el peón en la casilla c4. En el encuentro, Karpov siguió con el movimiento caballo e5, la respuesta más incisiva, aunque había alternativas menos concretas como caballo bd2 o enroque corto. Asimismo, vale la pena mencionar que la opción peón c por d5 sería un error posicional muy grave. Veamos brevemente esta variante, ya que creo que es bastante instructiva. Tras el hipotético movimiento peón c por d5,
las negras no estarían forzadas a recapturar con peón e por d5. Dicha recaptura sería favorable para las blancas, ya que, con el fianchetto del flanco de rey, los potenciales peones colgantes en las casillas c5 y d5 serían fácilmente presionables. Sin embargo, las negras podrían y deberían recapturar con peón c por d5, hecho que les otorgaría la iniciativa. Todas las piezas negras tendrían buenas perspectivas. El alfil en la casilla a6 controlaría una diagonal relevante. El caballo del flanco de dama podría desarrollarse por las casillas activas c6 y b4, y un posible salto del caballo a la casilla e4 sería molesto cuanto menos. A todo esto, el alfil en la casilla c3 sería un estorbo y además claramente inferior a sus análogos en las casillas a6 o e7. Una vez hemos visto este concepto estratégicamente importante en este tipo de aperturas, volvamos a la partida atrás peón d5. Las blancas optaron por caballo e5, que activa el alfil en la casilla g2, ataca al peón en la casilla c6 y defiende el peón en la casilla c4. Las negras querrían jugar caballo bd7, pero entonces el peón en la casilla c6 caería. Por lo tanto, Portis eligió caballo fd7, manteniendo el peón en la casilla c6 defendido y retando el caballo en la casilla e5. Karpov querría jugar caballo d3, ya que como su rival tiene menos espacio, el cambio de piezas favorecería a las negras. No obstante, caballo d3 no es posible porque entonces el peón en la casilla c4 caería. Por lo tanto, las blancas tuvieron que intercambiar caballos con caballo por d7 y completar el desarrollo con caballo d2, enroque corto y caballo f6. Las blancas conservan una pequeña ventaja de la apertura, pero la posición de las negras es muy sólida. De hecho, si las blancas se duermen en los laureles, Portis jugará torre c8 y peón c5, liquidando el centro de peones. Por este motivo, Karpov pasó a la acción y optó por el movimiento peón e4. Ahora las negras deben decidir cómo reaccionar ante esta expansión central. En el encuentro, Portis eligió peón b5, la mejor respuesta de la posición. Otras opciones, como torre c8, permitirían peón e5, con un ataque prometedor en el flanco de rey. Fíjense que sin un caballo en la casilla f3, la expansión peón f4, f5, combinada con un pase de la dama al flanco de rey, sería preocupante cuanto menos. La otra alternativa, con peón d por e4, abriría la diagonal para el alfil del fianchetto, mejorando así sus perspectivas de actividad. Así pues, Portis correctamente eligió peón b5, un contragolpe habitual en este tipo de estructuras que además aumenta la presión sobre el peón en la casilla c4. La jugada peón b5 puede parecer sorprendente desde un punto de vista posicional, ya que parece que cierra la diagonal del alfil de Portis. Sin embargo, la jugada tiene una justificación táctica, porque si las negras responden con peón c5 tratando de cerrar el alfil, entonces peón b4 ganaría material gracias al ataque doble al alfil en la casilla c3 y a la torre en la casilla c1. Por lo tanto, Karpov apartó su torre de la diagonal blanca con torre 1 y ahora Portis respondió con peón d por e4. Ahora nos podemos preguntar, ¿pero no acabamos de justificar que peón d por e4 favorecería a las blancas porque activa el alfil en la casilla g2? Bien, el ajedrez está lleno de matices y esta posición no es una excepción. La jugada peón d por e4, combinada con la presión en el punto en c4, es una buena idea. Por ejemplo, tras la hipotética caballo por e4, las negras podrían jugar peón b por c4, ganando un peón y la iniciativa de la partida. En el encuentro, Karpov eligió torre c1, que defiende tácticamente el peón en la casilla c4.
Después de torre C1, Porti siguió con torre C8, quitando la torre de potenciales problemas tácticos en la diagonal blanca. Llegados a este momento, Karpov tomó una decisión algo arriesgada, con el movimiento peón C5. Las blancas dejan la torre en la casilla C8 sin buenas perspectivas de actividad y alivian la presión en el punto en C4. A cambio, el caballo de Porti se encuentra un puesto ideal en la casilla de 5, desde donde no puede ser echado por ningún peón de las blancas. Tras peón C5 podríamos decir que estamos frente al primer momento crítico de la partida. Portis eligió el movimiento caballo de 5, que mantiene la igualdad así como corrobora el módulo de ajedrez. A pesar de esto, la jugada peón B4 era más ambiciosa y ponía en tela de juicio el movimiento previo de las blancas. Veamos rápidamente esta variante, ya que creo que es bastante instructiva. Si peón B4 seguiría alfil por B4, caballo de 5 ganando en tiempo el alfil A3 manteniendo la columna C despejada y peón F5 consolidando el peón en la casilla E4. A pesar de que las blancas podrían llevar un caballo a la casilla E5, este solo no compensaría la actividad precaria de todas las demás piezas blancas. El alfil en la casilla G2 estaría dominado por los peones rivales en las casillas E4 y F5, mientras que el alfil en la casilla A3 estaría encerrado por sus propios peones. En cambio, los dos alfiles de las negras estarían activos, controlando la diagonal blanca que va de la casilla A6 a la casilla F1 y los puntos claves en las casillas D6 y E5. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras la jugada peón C5 de Karpov. Las negras desestimaron el movimiento peón B4 y optaron por la jugada caballo D5, que, si bien es correcta, no capitaliza en el juego algo optimista de las blancas. A continuación, las blancas van a entrar en una secuencia forzada que resultará en un medio juego ligeramente favorable para Karpov. Tras caballo de 5 siguió torre por E4, capturando el importante peón que restringía el alfil del fianchetto, y peón F5, desviando la torre de la defensa del peón en la casilla de 4. El encuentro prosiguió con torre por E6, caballo por C3, torre por C3, dama por D4, ganando el peón central y atacando la torre C1 y alfil por C5, amenazando dama por F2 jaque y desmantelando así el centro de las blancas. Dicho esto, Karpov está a tiempo de reforzar su posición con el movimiento dama E2 y a la vez amenaza caballo F3, atacando la dama sobrecargada con la defensa del alfil en la casilla C5. Tras esta escaramuza táctica hemos llegado al segundo momento crítico de la partida. En el encuentro, Portis eligió el movimiento aparentemente natural alfil B6, manteniendo la clavada en el punto en F2 y liberando la dama de la defensa de la pieza menor. Sin embargo, la jugada alfil B6 es un error, así como señala de nuevo el módulo de ajedrez. El único movimiento que mantenía la igualdad era alfil A3, ya que habilita un punto de retirada a la dama de las negras en la casilla B2. Veamos rápidamente esta variante. Después del hipotético movimiento alfil A3, las blancas podrían seguir con caballo F3, ganando un tiempo a la dama. A diferencia de lo que ocurrió en la partida, en esta variante la dama de Portis podría situarse a la casilla B2, atacando la torre en la casilla C1, que prácticamente obligaría a un cambio de damas. Tras dama por B2, alfil por B2 y torre por C6, las blancas recuperarían un peón, pero después de alfil B7, torre por C8 y torre por C8, sería bastante claro que las negras tendrían como mínimo igualdad. La pareja de alfiles en un tablero sin peones daría un medio juego cómodo a las negras, así como buenas perspectivas de hacerse con la iniciativa. Una vez hemos visto esta variante crítica, volvamos a la partida tras el movimiento dama E2. Portis eligió alfil B6, que es un error, así como demostrar a Karpov.
El encuentro siguió con caballo F3 atacando la dama, dama G4 insinuando un futuro dama por G3 gracias a la clavada, torre D1 tomando el control de la segunda columna abierta y peón F4, movimiento temático tratando de abrir la columna F para la torre de las negras. No obstante, Karpov contestó con una jugada sorprendente a primera vista, peón H3. Para realizar este movimiento, uno tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo. De lo contrario, la seguridad del rey puede quedar gravemente comprometida. A pesar de que el movimiento peón H3 trata de expulsar la dama, hay que tener en cuenta que el peón en la casilla F2 está clavado, haciendo así posible la respuesta dama por G3. En el encuentro, Portis contestó con una secuencia forzada que surge tras el movimiento peón B4. Sin embargo, creo que es importante analizar las dos respuestas principales de las negras, dama por G3 y dama F5. Si dama por G3, aprovechando la clavada en la diagonal negra, las blancas podrían contestar con el movimiento simple torre D7, ocupando la séptima fila y amenazando torre E7, doblando las torres en la retaguardia enemiga. El peón en la casilla F2 estaría bien defendido por la dama y el rey, y crucialmente la columna F estaría cerrada. Fíjense que no sería posible abrir la columna ya que no habría un peón en la casilla G3. Bien, la otra alternativa con dama F5 tampoco funcionaría, ya que las negras contestarían con peón G4, manteniendo de nuevo la columna F cerrada y el monarca de Karpov seguro. En consecuencia, el avance del peón de la casilla F7 simplemente habría debilitado la séptima fila de Portisch y no habría logrado crear compensación en forma de actividad para su torre. Las negras, viendo que ningún movimiento con la dama era fructífero, eligieron una secuencia forzada que cristalizará en un desequilibrio de tres peones frente pieza menor. Esta secuencia se inició con el movimiento peón B4 atacando la dama, peón H por G4, alfil por E2, torre por E2, peón F por G3 aprovechando la clavada en la diagonal negra, rey F1 y alfil por F2. Después de estas turbulencias tácticas, es un buen momento para detenernos y analizar la posición vigente. Ortiz goza de 3 peones a cambio del caballo adicional de Karpov. Entonces la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué calidad tienen estos 3 peones? Solo el peón en la casilla G3 está pasado, mientras que los peones en las casillas C6 y H7 están lejos de crear amenazas de coronación. Asimismo, el peón en la casilla G3 está sólidamente bloqueado por el alfil en la casilla G2, hecho que no le da buenas perspectivas de avance. Por otro lado, Karpov tiene un plan relativamente directo de mejora, mediante la maniobra de sus piezas por el complejo de casillas blancas. La casilla C4 es un puesto de bloqueo atractivo, y las dos torres blancas controlan las dos columnas abiertas. Así pues, podemos afirmar que las blancas tienen una ventaja clara, algo que también nos confirma nuestro compañero inhumano. En las siguientes jugadas veremos cómo Karpov va avanzando sus tropas, congelando así cualquier ápice de contrajuego rival. Después de alfil por F2, el encuentro siguió con peón G5, abriendo la diagonal blanca que va de la casilla H3 a la casilla C8, torre C7 cubriendo la séptima fila y torre E4 controlando el punto de ruptura en la casilla C4 y preparando una maniobra de mejora del monarca de Karpov vía las casillas E2, D3 y C4. La partida continuó con peón C5 dando un punto de apoyo al alfil en la casilla D4, rey E2, peón G6 preparando sacar el monarca de la octava fila, torre D6 y rey G7. Karpov contestó con torre D E6 tratando de irrumpir en la séptima fila, hecho que forzó a las negras a jugar torre F F7. A pesar de que las blancas objetivamente tienen una ventaja clara, en la práctica se requiere de un juego decidido
para romper las defensas de las negras. En primer lugar, Karpov acabó la maniobra de mejora de su monarca con rey d3, torre f d7 jaque y rey c4, bloqueando y presionando el peón en la casilla c5. Tras rey c4, Portis contestó con torre f7, manteniendo una disposición defensiva. Debo mencionar que la alternativa torre d1 no conduciría a nada, ya que las blancas jugarían torre 7 jaque, ganarían el peón en la casilla h7 y el alfil en la casilla g2 sería difícil de atacar. Fíjense que torre g1 no es posible, porque el caballo cubre dicho punto. Un buen ejemplo de cómo el alfil y el caballo se complementan controlando diferentes esquemas de colores. Bien, tras torre f7, Karpov tomó el control de la octava fila, con torre e8, torre fd7 y alfil h3, aprovechando que la diagonal blanca está disponible gracias al movimiento peón g5. Es importante resaltar que, si bien el alfil de las blancas va a estar más activo en esta nueva diagonal, el bloqueo del peón en la casilla g3 habrá sido eliminado. Por lo tanto, Karpov deberá estar atento a los temas tácticos que pueden surgir del avance del peón a la casilla de coronación en g1. Después de alfil h3 atacando la torre y torre f7 atacando el caballo, las blancas jugaron alfil e6, ignorando la amenaza a la pieza menor, ya que si torre por f3, torre g8 sería jaque mate. Como podemos observar, el peón en la casilla g5 no solo ha permitido activar el alfil de las blancas, sino que también cumple un papel activo en la creación de una red de mate. Por lo tanto, tras alfil e6, las negras siguieron con torre f8, alfil d5, colocando la pieza menor en la posiblemente mejor casilla del tablero, torre por e8 y torre por e8. De nuevo, las negras no están a tiempo de jugar peón g2, ya que las blancas siguen amenazando torre g8 jaque mate. Por lo tanto, Portis trató de romper esta red de mate con el movimiento peón h6, torre e2, jugada segura que pretende evitar problemas con el peón pasado, peón h por g5 y caballo por g5. En este momento la posición de las negras es completamente desesperada. El peón pasado en la casilla g3 está bloqueado por el monstruoso alfil en la casilla g2, y la torre y el caballo de las blancas van a cercar el peón de Portis. Veamos cómo se desarrollaron estas últimas jugadas del encuentro. Después de caballo g5 siguió torre d7, caballo h3 amenazando caballo por f2, alfil d4, torre g2 atacando el peón, alfil e5 defendiéndolo y caballo g5. Llegados a este momento, Portis se rindió, ya que el peón en la casilla g3 va a caer tras el movimiento caballo e4. A pesar de que las negras tendrían dos peones por la pieza adicional de las blancas, la actividad de las fuerzas de Karpov sería simplemente abrumadora. Veamos una corta secuencia de cómo podía haber seguido la partida. Por ejemplo, si el rey f6 tratando de activar el rey, caballo e4 jaque, rey f5, caballo por g3, alfil por g3, torre por g3, peón g5 y rey por c5. El peón pasado de las negras en g5 no representaría ningún tipo de peligro, ya que la torre y el alfil cubren perfectamente su avance. Por lo contrario, los peones negros en las casillas b4 y a7 son muy débiles, y el monarca de Karpov no tendría ningún tipo de problema en ir recolectándolos. En conclusión, hoy hemos visto una partida compleja estratégicamente, un escenario típico de la defensa india de dama, donde ambos jugadores se enzarzaron en un medio juego muy tenso. Portis tuvo la opción de luchar por la iniciativa, pero Karpov estuvo más agudo en las complicaciones. En la parte final de la partida, el ex campeón impuso con facilidad la superioridad de su pieza menor frente a los tres peones adicionales de Portis. Y antes de terminar, querría comentarles que he creado una lista de reproducción donde analizamos la defensa india de dama. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.